Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, en las lecturas de hoy se nos presenta a dos personajes. En la primera lectura del libro del eclesiástico Cogelet, que hemos leído la primera de los libros de la sabiduría, y después en el Evangelio el personaje de Herodes. Dos personajes bastante relacionados con la filosofía griega y la filosofía romana, pero que intervienen por una parte Cogelet en el Antiguo Testamento y Herodes en el Nuevo Testamento, relacionado con Jesús. Vamos pues a hacer una reflexión pensando en estos dos personajes, en estas dos expresiones de la Biblia, de la palabra de Dios para nosotros, que es la que se lee hoy, la que nos propone, la que nos da la iglesia para la lectura de hoy. Miremos el libro del Eclesiastés. Es un libro de la sabiduría, del grupo de libros que hablan de la sabiduría. Pero yo he comentado aquí en la misa de todos estos días que estuvimos leyendo los libros de los Proverbios, lunes, martes, miércoles, hoy y mañana leemos del Eclesiastés. Estos libros hablan de la sabiduría, fruto de la experiencia humana, que es sabiduría de Dios también para nosotros. Porque nos están mandando un mensaje. Tener estos libros de la sabiduría, fruto de la experiencia humana, que así son los proverbios, los refranes, porque los refranes son eso. Cápsulas, enseñanzas concentradas en un refrán, fruto de la experiencia de cada día que se va concentrando, y es un patrimonio de la comunidad, del pueblo, que se transmite a todas las generaciones y se comunica a los demás como sabiduría de la vida, sabiduría para vivir. Bueno, nos sorprende la lectura de hoy. Nos sorprende el personaje Cogelet. ¿Por qué? ¿Les sorprende a ustedes o no les sorprende? Acostumbrados a leer el Evangelio, acostumbrados a leer la palabra de Dios y que se nos lea esto. Todas las cosas son absolutamente todas son vana ilusión. Y de una vez uno reacciona, ¿y esto? Casi que tiene uno hasta la tentación de decir, ¿y esto es palabra de Dios? Y sigue Cogelet hablando. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene la otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur, gira luego hacia el norte, da vueltas y vueltas. Todos los ríos van al mar, pero al mar
no se llena, regresan al punto de donde vienen y de donde van a volver a correr. Todo es difícil de entender. No deja el hombre de cavilar, no se cansan los ojos. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, eso volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de alguna cosa dicen, mira, esto sí es nuevo, aún esa cosa ya existió en los siglos anteriores. Uno se extraña, hermanos, que en este trozo del libro del Eclesiastés no hay ninguna referencia positiva. Y eso es un poco lo que uno se extraña y es un poco lo que queda uno sorprendido con Cogelet. ¿Y qué es lo que decimos primeramente? Primera enseñanza para nosotros. Primero, que es sabiduría de la vida, de la experiencia humana, y que Dios valora esa sabiduría. Ese es el gran valor de decir, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios que se encarna, Dios que se hace uno de nosotros, Dios que nos creó a su imagen y semejanza, Dios que acompaña a su pueblo, Dios que está siempre presente. Eso es valorar la sabiduría, la experiencia humana. Y yo comentaba también aquí en la misa estos días, leyendo los libros de la sabiduría. A veces nosotros estamos en oración esperando que Dios nos revele como en una visión, nos manifieste su voluntad. Y resulta que muchas veces, esta es la enseñanza de los libros de la sabiduría, Dios nos está mostrando su voluntad en los acontecimientos de la vida, en las experiencias de la vida, en lo que nos pasa alrededor, en lo que nos pasa en la familia, en las personas que están a nuestro lado, diciéndonos una cosa y otra, y a veces nosotros no somos capaces de captar esa sabiduría de Dios para nosotros, porque de pronto estamos distraídos esperando otra manifestación extraordinaria, que Dios nos hable de otra manera. Ese es un peligro, porque a eso le pasaron los judíos, esperando al Mesías. Estaban esperando al Mesías que viniera portentosamente como Elías en un carro de fuego, y Dios se les apareció en un niño en Belén, en un Jesús de Nazaret, como estamos leyendo hoy de Herodes con Jesús, y no supieron reconocerle. Volvemos a Cogelet, pero lo preocupante de Cogelet es que no tiene ninguna referencia positiva. Entonces, ¿cómo lo interpretamos nosotros, hermanos? Estamos hablando de un personaje del Antiguo Testamento. Y ciertamente es una visión realista. Ciertamente es una visión crítica que hace falta en la vida. Hace falta tener nosotros una visión realista. Hace falta darnos cuenta de que la vida se repite. Y hace falta darnos cuenta de que muchas cosas que a veces nosotros le damos importancia no son tan importantes. Pero vamos a decirlo así, falta evangelizar a Cogelet. Me explico con esta expresión, decir así. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un personaje del Antiguo Testamento. Estamos hablando de un personaje que ciertamente tiene una inquietud crítica. ¿Qué nos enseña Cogelet? La importancia de la duda. En toda persona, como sabiduría, la importancia de la duda. La importancia de las preguntas. Nos sorprende, yo creo, que muchas veces nosotros esperamos que la Biblia nos presente respuestas. Y en la Biblia hay muchas respuestas. Y vamos buscando respuestas. Pero el misterio de la vida es que a veces no encontramos respuesta. A veces encontramos son preguntas. Preguntas. Eso hizo Jesús muchas veces con los suyos. Cuando iban a hablarle, cuando iban a decirle, Jesús le lanzaba preguntas. ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué piensas? Y yo creo que ese es el valor de esta lectura de Cogelet para nosotros. Libro de la sabiduría. La sabiduría del fruto de la experiencia humana. Que Cogelet hace, más que dar respuestas, hace preguntas.
por el sentido de las cosas, por el sentido de lo que hacemos cada día. Pero hermanos, decía que hay que evangelizar a Cogelet porque hay que releer estas palabras. Todos los años leemos esta lectura de Cogelet. La iglesia no la quita. Como decir, esta lectura de Cogelet no nos gusta, es así como es pesimista, entonces no la vamos a leer. No, la leemos porque tiene un valor, que es el valor de la palabra de Dios, por supuesto, pero es el valor que nos hace también hacernos preguntas y saber también los límites, que tenemos y que no siempre vamos a encontrar respuestas. Y sobre todo que la pregunta es una inquietud. Y lo que muestra Cogelet es una inquietud sobre las cosas que no entiende, que no comprende, sobre la vida. Y cuando decimos que hay que evangelizar a Cogelet es que, ¿qué pasaría si Jesucristo se encuentra con Cogelet? Con este hombre que hemos leído aquí, que se presenta diciendo que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es repetición y rutina. Todo corre, no hay nada permanente. Y termina diciendo, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué pasaría con este personaje si se encuentra con Jesucristo? Nos cuestiona, ¿verdad? Porque dice, Jesús llega a decir una vez, he aquí que yo hago nuevo a todas las cosas. ¿Se acuerdan? ¿Cómo conciliamos esto? Nosotros podemos decir, son los límites de Cogelet, que tiene una actitud muy crítica, tiene una actitud que lo lleva al pesimismo. Y le reclamo yo, aquí le digo, no hay ninguna referencia positiva a la realidad. Todo es negativo. ¿Cómo va a ser posible, Cogelet? Y el Señor Jesús le dice, en una parte del Evangelio, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. En una reflexión que se ha hecho siempre en el estudio de la Biblia, se dice que en el Antiguo Testamento Jesucristo está velado, escondido. Y aplicándolo para hoy podemos decir, está velado, escondido en esta inquietud, en estas preguntas que tiene este hombre, Cogelet. Pero Jesucristo es el que trae la respuesta. Vamos a mirar el siguiente personaje. Brevemente, porque podemos dejar para más tarde en la hora santa poder reflexionar un poquito. Y es Herodes. ¿Qué pasa con Herodes? Dice, presten atención a la lectura, se las leo de nuevo para que la refresquemos. Dice, en aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y dice, y tenía curiosidad de ver a Jesús. Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Herodes, yo les decía que pensáramos al principio, ¿qué pasaría si Cogelet se encuentra con Jesús? Y el Evangelio nos dice que Herodes quería ver a Jesús. ¿Para qué quería Herodes ver a Jesús? ¿Para qué quería Herodes ver a Jesús? ¿Para qué quería Herodes ver a Jesús? Dice ahí, tenía curiosidad. ¿Por curiosidad? ¿Por mera curiosidad? Porque había oído hablar de que hacía muchos prodigios, de que Jesús hacía muchos prodigios. Y él quería ver eso. Herodes era el gobernador. Habían dos gobernadores en esa área, en Palestina, en el norte uno y en el sur el otro. Estaba Pilatos, que gobernaba en Jerusalén, y Herodes, que gobernaba en Galilea, hacia arriba. Eran dos gobernadores
romanos que estaban allí en la tierra. Entonces, Herodes quiere ver a Jesús. ¿Para qué lo quería ver? Ustedes saben que sí lo vio. Voy a mirar, es que no tengo la Biblia aquí. Tráigame la Biblia esta, yo creo que ahí está, muchacho. En el capítulo 23. Porque Lucas, hemos leído del Evangelio de Lucas. Lucas va a decir más adelante, por allá cuando está narrando la pasión, que Herodes pudo satisfacer, póngamelo aquí. Herodes pudo satisfacer, capítulo 23. Lucas 23. No se ponga nervioso, no. Lucas 23. Mire que están los capítulos de números romanos. Mire el capítulo 23, en la pasión del Señor. Porque lo que hemos leído es que Herodes queda con ganas de ver a Jesús, tiene ganas de verlo, por curiosidad. Pero esa curiosidad, esa ganas de verlo, se le cumple a Pilatos. Cuando se le cumple a Herodes, cuando Pilatos, ustedes se acuerdan de la escena que estoy ahorita tratando de recordar, ¿verdad? Herodes queriendo lavarse las manos, queriéndose quitarse encima tan asunto que le llevaron los judíos, pues dice, bueno, Herodes era el gobernador de Jerusalén, se va a mandar al otro gobernador allá en Galilea, de donde es Jesús, que era nazareno de Galilea. Y dice que Pilatos oyendo Galilea, preguntó si aquel hombre era Galileo. Y cuando entendió que era de la jurisdicción de Herodes, se le dio la ocasión a Herodes de que se cumpliera su curiosidad. Remitióle al mismo Herodes que en aquellos días se hallaba también en Jerusalén. Herodes vio a Jesús, se alegró mucho, pues hacía largo tiempo que deseaba verle, por las cosas que oía de él, y esperaba presenciar alguna señal que él hiciera. Y le preguntó con mucha palabrería, pero él no respondió nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándole con insistencia, pero Herodes, con su guardia, después de despreciarle y burlarse de él, o sea, ¿para eso lo querías ver? ¿Me explico? Herodes, que quería ver a Jesús, tenía curiosidad. Y después, cuando llega la ocasión de verle, para despreciarle y burlarse de él, le puso un espléndido vestido y lo remitió de nuevo a Pilato. ¿Qué significa eso? Dice que Jesús le empezó a hacer un montón de preguntas a Jesús y Jesús no le contestó nada. Es curioso. ¿Qué significa eso que Jesús no le contestó nada? No valía la pena. No valía la pena. Jesús tenía una capacidad de darse cuenta perfectamente y de conocer a las personas. Y nosotros también la tenemos. Cuando alguien, el interés que tiene es, ¿qué? Curiosidad, para ver los prodigios que hacía, para ver no sé qué. Y que en esa situación de Jesús viniera uno con esa inquietud ante Jesús. Jesús no le dijo una sola palabra. Y dice que Pilatos lo ¿qué? Despreciarle y burlarse de él. Aparece en la película La Pasión unas imágenes, ustedes la han visto, ¿verdad? Reconstruye esta escena. Bueno, ¿por qué resalto todo esto, hermanos? Por el querer ver a Jesús. Pilatos quería ver a Jesús. Es una pregunta, es una cosa grande. Uno cuando lee esto, distinto a lo que leíamos de Cogelet, cuando uno lee esto de que Herodes quería ver a Jesús, es una cosa grande.
querer ver a Jesús. En el Evangelio aparece un sinfín de situaciones de querer ver a Jesús. Bueno, ya vamos viendo nosotros y ya nos vamos sintiendo muy identificados con Pilatos. Herodes, porque yo digo Pilatos. ¿Por qué digo Pilatos? Ustedes se sienten afectivos, siendo una pregunta tan grande, tan hermosa, el querer ver a Jesús. ¿Se sienten ustedes identificados afectivamente con este personaje, Herodes? No. ¿Y en el querer ver a Jesús? Bueno, vamos a dejarlo ahí para que después continuemos, pero quiero decirles porque seguramente nosotros, todos ustedes, todos nosotros, desde donde venimos, desde el lugar donde estamos trabajando, desde la casa, todos los jueves o todos los domingos, todos los días, estamos con la inquietud y por eso nos movemos y por eso venimos aquí, porque queremos, ¿porque qué? Queremos ver a Jesús. Nos parece que no es como Pilatos, ¿verdad? Sino como ¿quién? Herodes. No como Herodes, sino como ¿quién? Primero como nosotros, como cada uno de nosotros. Queremos ver a Jesús con la inquietud que tenemos cada uno de nosotros. Y nos movemos y venimos. Vamos a hacer ese encuentro con Jesús en 2 actos. En 2 actos, aquí, ahora mismo. El primero es con la Eucaristía, con el momento que vamos a tener de la Eucaristía, de consagrar el pan y el vino, participar de la mesa del Señor. Y en el segundo acto es con el momento de oración ante el Santísimo. Y llegado su momento profundizaremos un poquito más en la reflexión de este querer ver a Jesús. Nos ponemos de pie.